Y yo quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, hermanos. Capítulo 36, dije, tengo muchos capítulos en mi Biblia, dije, Señor. No, en el capítulo 9, verso 36 al 43. Ahí tengan sus Biblias. Sí, Hechos, capítulo 9, verso 36 al 43. Fíjense, hermanos, ahorita vamos a leer esa porción del pasaje. Y el tema que lo intitulé, Jesús es mi Salvador, es mi Maestro y es mi Señor. Muchos nos quedamos con que Jesús es mi Salvador, pero verdaderamente tenemos que experimentar de Jesús en nuestra relación personal con Él. Tenemos que experimentarle como nuestro Salvador. Casi todos dicen amén, porque todos decimos, no, pues Dios me salvó de mis pecados, ya me perdonó y estoy en paz con Dios. ¿Sí? Pueden bajarle al aire si quieren, un poquito, a ponerle a 80, un poquito a todos. ¿Sí? Y pero muy pocos, hermanos, muy pocos cristianos nos damos a la tarea de, en nuestro caminar en Cristo, de que Jesús sea mi maestro, mi modelo. Decimos, pero no es así. No estamos en esa conexión, no lo tenemos a Él como nuestra pauta a seguir, no estamos atentos a sus palabras, y mucho menos como Señor. No nos vemos como siervos, ¿sí? Y de eso trata, que necesitamos nosotros para que se logre el propósito de Dios para nuestras vidas, de por qué fuimos alcanzados, de alcanzar aquello, como dice Pablo, por lo cual fuimos alcanzados. Necesitamos desarrollar una relación. Es una relación que se va desarrollando no nada más como mi Salvador, porque los cantos que damos aquí, Señor, te damos gracias porque nos salvaste de mis pecados, ¿no es así? Casi el 30-40% de los cantos son recordando que Cristo nos salvó en esa muerte de cruz, nos salvó de nuestros pecados, nos salvó de la ira de Dios y nos dio una nueva vida. Pero esa nueva vida tiene una relación muy especial con Él, con Cristo resucitado como mi Maestro, como mi Señor. Tan es así que dice Jesús, a nadie más le digan Maestro ni Señor en la tierra, yo soy. Y de eso trata el pasaje que vamos a ver aquí. Dice así en el verso 36 del capítulo 9 de Hechos, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida está cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Saben, hermanos, que cuando yo conocí al Señor, cuando tuve un encuentro personal con Jesús, y que tuve la oportunidad, como ustedes la tuvieron, de experimentar su perdón, experimentar el perdón de Dios, paz con Dios, dormí muy bien, como bebito, ¿verdad? Ese día, esa noche dormí pero plácidamente, y empecé a tener esa relación con Dios.
empecé yo a tener mucha hambre y mucha sed de la palabra de Dios. Y empecé yo a leerla. Me acuerdo yo que yo me regresaba de aquí, de Laredo, me regresaba a Monterrey. Estaba estudiando, como Adiel está estudiando más o menos. Ya estaba estudiando el servicio social, o a punto de hacer el servicio social, y ya me iba. Y me acuerdo que en mi afán o en mi hambre de conocer la palabra de Dios, de leerla, me sentía muy bien cuando leía la palabra de Dios. Que me llevé una Biblia usada que vi en la casa que ya nadie usaba, y luego me llevé un Nuevo Testamento que me regalaron. Bueno, parecía que iba con muchas Biblias allí camino a Monterrey. Y yo me acuerdo que desde los primeros tiempos empecé a leer y a leer y a leer, pero ya no leía la Biblia como algo, un libro de instrucciones, o un libro de historia, un libro para tener curiosidad de cómo era Jesús, sino yo leía la Biblia como lo que es la palabra de Dios, un alimento. Yo lo veía como un pan, como una comida. Y tenía hambre, y tenía hambre, y tenía hambre de más, de más, de más, de más, de más. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando me di cuenta que Jesús decía que no solo de pan vive el hombre. Y por eso, por eso me doy a la tarea de que tenía hambre de poner en práctica la palabra de Dios. Y me acuerdo que Jesús, a través de la palabra del Espíritu Santo de Dios, que está, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios pone su Santo Espíritu, es el que te genera todos esos cambios. Y te das cuenta que no es algo, es alguien. Es Dios Espíritu Santo quien está morando en ti, y es el que te impulsa a buscar a Dios. Y entonces yo me acuerdo que estaba muy consciente de mis errores, ya como que ya no podía pecar a gusto, ya había una conciencia. El Espíritu Santo de Dios y la misma palabra abre tu conciencia, y te das cuenta de todas aquellas cosas que le gustan a Dios y de todas aquellas cosas que no le gustan a Dios. Y entonces empiezas a caminar y empiezas a alimentarte, y ya no, pero les digo, no lo estás haciendo con el afán de saber. No tiene nada que ver un aspecto intelectual, tiene que ver un aspecto espiritual. Es una sed de conocer qué le gusta a Dios, porque tú lo que quieres es agradar a Dios. Tú sientes la necesidad interior de agradarle, de vivir agradándole a Él, de que Él apruebe lo que haces. Y cuando haces algo que está en contra de lo que Él dice, te sientes mal, muy mal. Te da dolor el pecado, te da un dolor más que cuando estabas de pecador. Ahora que tienes conciencia de Dios, te sientes mal. Y te sientes mal, y Dios te lleva a que te arrepientas, a que digas, Señor, perdóname. Una de las cosas que yo tenía mucho era que no me gustaba pedir perdón, porque en el yo viejo, Luis siempre fue muy orgulloso. Entonces, una de las áreas que Dios empezó a trabajar mucho conmigo era de que cuando me provocaba la necesidad de pedir perdón porque fallaba, porque me equivocaba, porque quedaba mal con alguien, ay Señor, cómo me costaba. Pero Jesús es mi maestro, era mi maestro. Entonces el Señor Jesús estaba leyendo y me decía, pero ¿por qué caí en esta lectura que dice que 70 veces debo de perdonar, y que si traigo una ofrenda al altar, que de nada sirve, porque si algo tiene un hermano contra mí, no es una ofrenda al altar, primero tengo que ir a ponerme en paz con el hermano. Y si, ¿por qué fallé? En mi orgullo dice, ¿por qué fallé? Porque el fallar implicaba ir a acercarme con la persona y pedirle perdón. Y no quería, una parte de mí no quería, y pues ahí tenía que estar. Ahí me veías ahí, el Señor, ayúdame, y ayúdame a vencerme a mí mismo, y no quiero, pero pues o hago lo que quiero o hago lo que tú quieres, y ahí había una lucha interior. Pero como Jesús no nada más era mi Salvador, sino era mi Señor y mi Maestro, pues entonces yo pues nomás voy a ir, pero no sabía ni qué decir, porque nunca había pedido yo perdón. Nunca había pedido perdón de antes de ser cristiano. Yo siempre decía, no pasó nada, pues, y me sé el desentendido, como que todo está bien, pero nunca abría mi corazón a pedir perdón. Oye, perdóname. Entonces me costó mucho trabajo, no tenía una idea, porque decía, es que ¿qué voy a decir? Pues no sabía qué decir. Entonces me acuerdo que en ese entonces decía el Señor en su palabra, y algo que sucedía es que leía la palabra y a veces ni me acordaba, pero se me quedaba grabado qué decía, que para Dios es lo más importante, no dónde viene, sino qué dice. Y Jesús decía en su palabra que cuando estuvieras delante de la sinagoga, que no te preocuparas
¿Qué ibas a decir? Porque en el momento de la necesidad, cuando ibas en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo te iba a traer y te iba a traer las palabras que necesitabas dar. Total, tenía que ir y a obedecer. ¿Y por qué tenía que obedecer? Pues porque Jesús decía, el que verdaderamente me ama, obedece mi palabra. Y el que dice que me ama y no obedece mi palabra, no me ama. Entonces me ponía Cristo en una encrucijada, porque es una relación personal. Que decía, Chihuahua, Señor, pues sí te amo, pero pues tienes que obedecer. Le decía la palabra, tienes que obedecer, yo te voy a ayudar, no vas a ir solo. El Espíritu Santo te va a ayudar, Él va a hacer que hables. Entonces yo me acuerdo que cuando llegaba con la persona, decía, no, pues, y no salía palabra. Y entonces la persona, Dios me decía, dile lo que yo he hecho por ti. Y entonces me daba la oportunidad de decirle, no, pues fíjate que, pues, tuve un encuentro con Dios y desde entonces, pues, ahí voy cambiando despacito y me he sentido mal porque con Dios me siento mal y que, pues, yo la regué contigo, no te entregué esto que te pedí prestado y tú tienes mucho tiempo ahí pidiéndomelo y no te lo he querido dar, me saco la vuelta y ya me da pena, pero te pido. Y empezaba hablando de Jesús, hablando yo de Jesús, es que porque amo a Jesús, decía, porque yo amo a Jesús y la gente se quedaba así, ¿verdad? Pues cuando yo, o sea, hasta yo mismo me pensaba, si me veo en el espejo, pues yo hasta mismo me voy a sacar yo, como dicen los muchachos, de onda, ¿verdad? Porque era otro el que estaba haciendo las cosas, no era la personalidad del hombre viejo, era la personalidad del hombre nuevo que se estaba gestando, que se estaba formando en mi interior. Y tan es así que llegaba un momento en que ya le pedía perdón y la persona quedaba tan conmovida, no tanto por el perdón, sino Dios usaba eso para testificar de los cambios que estaba haciendo Dios en mi vida, que si no fuera porque Jesús, yo le decía, si no fuera porque Jesús, yo decía, si no fuera porque Jesús, yo no estaría aquí. Porque yo no soy capaz de aceptar esto, no soy capaz de pedirte disculpas, pero porque yo amo a Jesús y porque Jesús, no sé, ha estado haciendo cambios en mi vida, que yo te estoy pidiendo esta disculpa y pues discúlpame, he fallado, etcétera. Eso le servía a la persona para entregarse a Dios. Y oye, pues yo quiero conocer dónde estás yendo, qué haces, cómo le haces. Y fue a través de mis deficiencias, de mis cosas limitantes, que aunque no sabía mucha Biblia, que no he tenido un estudio formal, simplemente yo leía la palabra de Dios como una necesidad de conocer más de Dios, de alimentar mi espíritu, que Dios empezó a usar. Y yo me daba cuenta, hermanos, que entre más me daba a Dios, más me daba a Dios. A veces pasamos al lugar aquí enfrente, hermanos, no está mal, pero a veces venimos y decimos, Señor, dame más, Señor. Y entonces, pero en la vida real, entre más te entregas tú a Dios y a los demás, más recibes. En otras palabras, es como si, nunca lo escuché, pero es como si Dios me dijera, hijito, pues ya te he dado estas cosas, ya te he dado mucha paz, mucho amor, mucho cariño, ya te he dado capacidad para que puedas ayudar a alguien. Y ya no te voy a dar más hasta que no uses eso. Entonces yo tenía que, a medida que yo iba soltándome, y a medida que yo me iba dando, a medida que yo iba negándome a mí mismo, a medida que yo iba venciéndome mi egoísmo de pensar primero en los demás y después en mí, a medida que yo iba dando, siendo generoso, entonces a esa medida Dios me iba llenando más.